El árbol de la vida es un mapa. Lo que va a explicar es cómo baja la luz desde el infinito, desde niveles más sutiles hasta la densidad donde nosotros vivimos. La luz siempre está, lo único que varía es la vasija. Tú puedes coger todo lo que hay. El tema es cómo de abierto estás tú. Todos tenemos estas 10 esferas. El árbol de la vida te permite entender cuáles están desequilibradas y cuáles no. Cuando tú te identificas con un nombre, ese nombre tiene que ver con tu misión de vida. Cuando alguien ya siendo adulto se cambia el nombre, estaría diciendo como que quiere cambiar su destino. Si tú estás en tu misión, entre todos reparamos esa brecha. Wow. ¿Qué es lo que se ve a través del árbol de la vida cuando lo construyes? Que esferas, que significan cosas, aspectos nuestros, va a recibir energía, si está equilibrado, si aquí tiene una sobrecarga, si tiene una maestría, tiene un karma. Todos tenemos ese ciclo de más energía, ausencia de energía. Sí. Como una onda. Es una onda. Wow. Es que parece como una tecnología, ¿no? Seguro que es una herramienta que viene del futuro. Pilar fue quien me construyó y me leyó mi árbol de la vida y fue una herramienta brutal, me pareció como una especie de manual de mi alma y para saber qué he venido a hacer aquí. Pero es que ella es hija de un cabalista muy conocido que es Jaime Villarrubia, pero tiene conocimientos extensísimos no solo de cábala, sino de gematría, de medicina china, de hecho era mi acupuntora cuando yo vivía en Madrid, de quiromasaje, de kinesiología, de reflexología podal, sabe muchísimo y explica las cosas de manera muy interesante. El árbol de la vida es una herramienta bestial de autoconocimiento que te permite saber qué está ocurriendo en todos los niveles de tu ser. Por tanto, si te quedas a ver este vídeo hasta el final, creo que te va a ayudar a entender muchas cosas de tu vida y muchas dimensiones que quizá no estabas teniendo en cuenta. Y si te gusta esta entrevista, suscríbete al canal porque nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas a seguir creando contenidos como este. Disfruta del sendero. Bueno, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida de nuevo. Gracias, Rubén. Vamos a meternos en esta ocasión porque ya hemos hecho el otro vídeo sobre gematria, que ha sido mega potente. A mí me ha encantado. En esta ocasión nos metemos con el árbol de la vida porque tú me lo construiste a mí. Yo conocí lo del árbol de la vida a través de Mario Sabán, de qué es el concepto o la herramienta en cábala, que fue muy potente. Se puede ver en el vídeo que hicimos con él. Pero luego tú me dijiste que tú lo construías el de cada persona y fue súper potente. Para mí fue como si fuese un manual de mi vida. Y fue súper completo como me lo explicaste, cómo lo leíste, cómo lo construiste. Entonces me parecía muy potente que explicaras qué es esto del árbol de la vida para el que no lo conozca y por qué es tan potente como herramienta de conocimiento de cómo es tu alma, ¿no? O el camino de tu alma o algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho está basado en un libro que escribió mi padre en colaboración con dos alumnas suyas, que era Carmen Aut y Dulce Millera, que al final, pues está desarrollando justamente esto y se llama el Sefer HaNeshama, que es justamente el libro del alma. El libro del alma. El libro del alma. O sea, con ese libro es el método para construir el árbol de la vida de cada uno, ¿no? Efectivamente. Vale. Y luego las explicaciones que dan, que es como digo yo, es un tocho así de libro. Y bueno, la verdad es que para mí fue como una especie de ir descubriéndolo poco a poco ese libro. Y yo creo que cuando empecé a meterme en el árbol no tenía realmente la conciencia de lo que iba a suponer la construcción del árbol. Incluso era como, bueno, sí, esto es así un poco y tal, pero que bueno, tampoco confías mucho, ¿no? Pero según te vas metiendo cada vez más, yo creo que cada uno va entendiéndolo según su nivel de conciencia. Entonces, incluso el propio trabajo sobre el árbol me va ayudando también a ir como abriendo mi nivel de conciencia también. Y cuanto más trabajas con la gente, con los árboles de la gente, más también me ayuda a mí también a ampliar ese nivel de conciencia. Entonces qué curioso que hay un feedback entre hacer el árbol a los demás y es como conocerte a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Algo así. Dice, pero conoce a los demás, la gente lo que te permite hacerlo, ver a través de su árbol y a la vez te va ayudando a ti. Y entonces, para el que no tenga ni idea de qué es esto del árbol de la vida, ¿cómo podrías explicarlo así que se entienda qué es el árbol de la vida? Bueno, en principio el árbol de la vida es un mapa. Un mapa. Es un mapa. Entonces tenemos una tendencia a quedarnos un poco en el mapa. Entonces, dentro de que es el mapa que nos va a ayudar, hay veces que hay que decir, hay que romper el mapa, porque si no, no vivimos la realidad, ¿no? Pero este mapa lo que va a explicar es cómo baja la luz desde el infinito. ¿Cómo baja la luz? Cómo baja la luz, simplemente. Y cómo baja desde niveles más sutiles hasta la densidad donde nosotros vivimos. Entonces, en realidad, en principio empieza con un proceso de 3, que es
algo que está fuera del árbol. Entonces, Ajá. ese 3 sería la nada, lo que se llama el Ein, luego el Ein Sof, que sería el infinito, Ujú, y luego el Ein Sof Or, la luz del infinito. O ujú. sea, nada, Nada. infinito y luz del infinito. A partir de ahí se van a producir una serie, lo que llama la cava, autocontracciones. Bueno, es un proceso mucho más complejo. Hay procesos que incluso cuando empiezas a estudiar dicen esto lo saltamos porque no somos capaces de entenderlo, pero cuando ya, digamos, vamos a lo que se llama las autocontracciones B, autocontracciones el sin sum bet, entonces se van a producir una serie de situaciones que van a crear como lo que se llama un cap de luz, una línea de luz, Ujú. que al final a través de esa línea de luz se va a producir en un vacío y tal, se va a producir realmente lo que es esa bajada de la luz, ese rayo que va bajando y va creando las diferentes niveles de densidades de la luz hasta llegar donde estamos nosotros. Wow. O sea que primero hay como ese cosa más difícil de entender, que son 3 ¿Mm? partes, pero cuando ya se va densificando la luz, ¿Mm? eso ya es lo que hace esta bajada, que es el árbol, ¿no? O sea, que ¿Qué es describe el el árbol. árbol? Vale. ¿Qué pasa? Que ese árbol no es un árbol solo, es un patrón. Ujú. Y ese patrón es un patrón fractario. O sea, Como una estructura. es una estructura que se va a repetir. Ah, Se va a vale. repetir hasta el infinito, tutum, hacia Vale, abajo, vale. hacia arriba, hacia los lados, hacia adentro, hacia afuera, todo. Es como, imagínate, fractales en todas direcciones. Y no solamente en todas direcciones, sino incluso dimensionales, fractales dimensionales. O sea, donde nosotros estamos, en este universo que estamos, se va a dar ese mismo patrón. Ostras. Entonces, por eso si tú coges simplemente un modelo, trabajas sobre ese modelo va a permitir entender cosas muy complicadas. ¿Por qué? Porque es el mismo modelo, en realidad. Vale, vale. Y es tal cual, esa estructura, es tal cual la estructura del árbol, es en esa forma, o esa forma en la que vemos representada el árbol es solo para hacernos una idea visual. Bueno, en principio es un proceso más complejo, Vale. pero en realidad son árboles que se van desarrollando en 4 niveles evolutivos, por decirlo así, que son 4 universos. Esos 4 universos, que algunos le llaman 5 universos, son universos en el cual dentro de cada universo existe ese mismo modelo. Entonces, Vale. pero ese patrón de nuevo de 4 universos o de 5 vuelve a ser otra vez otro patrón. O sea, las cosas no son absolutas de esto es así, ya está, Vale. sino que se van dando también dimensional el concepto de mundos, el concepto de patrones dentro de ese mundo. Entonces, dentro de ese mundo va a haber 10 de cada uno de esos niveles, o sea, de esos mundos va a haber como 10 niveles de manifestación de la luz. Son 10 niveles, ¿no? 10 niveles de manifestación. Esta estructura del árbol de la vida son 10. Son 10 niveles. Uh-huh. Entonces, el árbol en ese mapa que hemos dicho está en la parte de arriba, esa primera bajada de la luz o esa entrada de la luz que va a ser, digamos, la parte más sutil, y cuando llega abajo sería la parte más densa Vale. de esa luz. ¿Qué pasa? Que vuelve a repetirse ese concepto de 3. Ese concepto de 3 se va a repetir también en el árbol, de tal forma que si tenemos 10, las 3 primeras esferas van a estar en la parte más sutil, y dicen que eso no tiene masaj. ¿Qué es un masaj? Un velo, no tiene velo. Entonces esa luz baja tal cual, sin velo. Cuando ya hay una barrera horizontal en el árbol, por eso había que ver un poquito cómo está estructurado el árbol. En ese árbol se va a desarrollar, digamos, como 4 esferas, van representadas por esferas, por círculos. Sí. Esas esferas van a ser 4 esferas centrales, 3 laterales por un lado y 3 laterales en el otro lado. Vale. Y entonces esa luz va a ir bajando en zigzags hasta llegar a la esfera inferior. En esa bajada de la luz, en un momento determinado se va a encontrar con una línea, una especie de barrera. Esa barrera es lo que se llama el tejón. La palabra tejón aparece por primera vez en Génesis 1:2, aparece que es la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz del abismo. Ese abismo es el tejón. Entonces, ese abismo que aparece es como la primera barrera que aparece. Luego, un poquito más abajo, cuando ya sigue, como a la altura de la esfera 6, está otro de los velos que se llama el velo del templo, que va a separar, algunos dicen que es ese velo asociado al templo de Salomón, que va a separar, digamos, como el Santo Santorum
de como una parte central dentro del templo, donde solamente se le permitía entrar al sumo sacerdote, protegido con el pectoral suyo del sumo sacerdote, que era un pectoral de oro con 12 piedras que representaban cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué es lo que ocultaría ese velo en cuanto a lo que es en el árbol? Porque antes has dicho que están como las 3 esferas más sutiles, un velo. Y luego las otras esferas y otro velo. ¿Ese velo que estaría ocultando a nivel del árbol de cada uno? En realidad los velos se van a producir a partir de las esferas de la cuarta esfera. Ah, vale. A partir de los velos. Pero a la vez se van a producir estas barreras. Entonces, esta segunda barrera del velo va a separar, digamos, del concepto de unicidad que hay previamente, o sea, la parte anterior, y posterior, a partir de ahí empieza a haber ya la dualidad o la multiplicidad. Sería más como un concepto, digamos, dual, hasta que llega ya a la parte de la tercera barrera, que sería la parte del arco iris, y el arco iris lo que va a permitir es esa multiplicidad, digamos, de manifestación, que es donde vivimos nosotros. Qué interesante. Sí. A lo mejor esto de las experiencias que se tienen con los psicodélicos de unicidad, que todo está fundido, es que te permite ir un poco más arriba de ese velo. Exactamente. Te quitan un velo, o sea, de hecho, cualquier cosa que pueda ser un psicotrópico que te pueda quitar, cualquier velo interior en cerebro, te va a conectar. Muchas veces hay experiencias de unicidad. Ostras. Claro, y está ahí. Qué fuerte. Bueno, está explicando la realidad. Es un mapa. Ya. ¿Así? Vale. Entonces, al final lo que has dicho son 10 esferas, ¿no? El árbol tiene esas 10 esferas, ¿no? De hecho, fíjate, hay un libro que es uno de los primeros libros de Cábala que se llama el Sefer Yetzirah, y explica, dice 10, no 9, 10, no 11 esferas, especifica 10 esferas. O sea que existe una esfera virtual que se llama Da'at, que su traducción es conocimiento, y para mí es como una puerta, es como cuando dices, he hecho todo un camino iniciático, y cuando he hecho ese camino iniciático ya he asimilado muchas cosas, eso va a permitir dar un salto y empiezo de nuevo otra vez. Pero en otro nivel de conciencia. Esa puerta, cuando ya he superado, digamos, todo este nivel de conciencia, este camino iniciático, me abre una puerta al siguiente. Esa puerta, para mí, es Da'at. Wow, súper interesante. Entonces, como todo es un fractal, simplemente lo que estamos haciendo es cambiar de nivel. Vale. Ya está. Sería como el puente entre un nivel y otro. Más o menos, sí. ¿Y podrías, aunque sea, nombrar estas esferas para que la gente les suene un poco? Luego cuando vayas explicando algunas partes. Pues mira, a grandes rasgos, así, en realidad esas esferas se van a dividir, digamos, como en 5 mundos, por decirlo así, ¿no? Que sería Adad Kadmon, que sería, digamos, que estaría en la esfera de Keter, que significa corona. Entonces, imaginaos una corona. Pues una corona es algo circular que tiene en el centro está vacío. Esa parte de vacío que permite que la luz entre directamente. ¿Qué hace la siguiente esfera? La siguiente esfera, que pertenecería al mundo de la emanación, que sería Zilut, lo que va a permitir es simplemente recoger esto. Es como un gran devoto de lo que recibe de la esfera anterior, ¿no? de la corona. Entonces, su traducción sería sabiduría. Vale. A partir de ahí, digamos que esa energía sigue su camino, esa luz sigue su camino y llega a Binah o al mundo de Briah, al mundo de la creación. Entonces ahí ya se va concretando, se va como haciendo pequeños límites para que se manifieste algo, porque si no sería simplemente una manifestación de la luz tal cual y no se crea nada. O sea, ya estaría todo hecho, no había nada más. Entonces, Briah lo que hace es concretar esa luz y a partir de ahí entramos ya atravesamos esta barrera que decíamos, esa primera barrera, y entonces vamos a encontrarnos con 6 esferas. Esas 6 esferas se van a agrupar y van a hacer el mundo de la formación, que es el mundo Yetzirah, y ahí ya se va a directamente crear la forma de todo. Y ya el último, que sería el mundo de la acción, de ponernos ya en movimiento, de acción, de materializarlo también todo, que sería el Asia, el mundo de Asia, que sería ese mundo. Entonces, todo este recorrido que van haciendo a través de estos grandes grupos, como 5 grupos, en realidad, por ejemplo, en los textos de Luria, que es un cabalista,
que cambió prácticamente la cábala, fue un antes y un después de Luria. En los textos y las explicaciones que, por ejemplo, da Bala Sulam, explicando un poco sobre estos textos que él escribió, sobre justamente un libro que escribió un discípulo, que era Jaime Vital, cuando empiezan a haber descripciones de estos mundos, para hacerlo mucho más fácil, pone solamente las iniciales de cada uno de ellos. Ajá. Así, entonces de repente empiezan a poner letras de pues este mundo, ponen las iniciales y ya está. Y entonces se refieren a partes del árbol o a la totalidad del árbol y cosas así. Uh-huh. Entonces coge en estas 6 esferas que, por ejemplo, que se juntan, en realidad coge como centro una que se llama Tiferet. Vale. Y Tiferet se traduce como armonía, belleza, todo ese centro, ¿no? Pero previamente ha pasado lo que sería la misericordia, Gesed, otro el rigor, que sería Geburah, pasamos a esta Tiferet, que sería la belleza, armonía, luego pasamos a la parte de Nesach, que da un concepto también de victoria, la gloria, que estaría en Hod, que sería la parte más aspectos, esto haría un aspecto más emoción-mente, igual que los otros Gesed, Geburah, expansión, contracción, por decirlo así, de las energías. Y luego pasaríamos a Yesod. En Yesod su traducción es fundamento, pero realmente va a haber esas relaciones con la gente, las relaciones con otros mismos, con el ego, por ejemplo, o las relaciones de parejas sexuales, cosas así, están en Yesod. Aunque algunos autores dicen, no, en el sendero que está en oposición es donde están las relaciones, y esto simplemente es la parte orgánica. Pero bueno, Yesod es uno de los grandes retos que tenemos, porque es nuestro ego, que nos va a permitir estar aquí, por un lado, ese ego, porque es necesario ese ego, pero en algún momento hay que ver qué hacer con él. Claro. Y entonces es decir, vale, pues trascenderlo y hay que ir a Tiferet, realmente. Y luego ya llegamos a Malhut, que es todo lo que se manifiesta, toda la materia, todo esto es lo que vemos con todos los sentidos, sería Malhut, que sería realmente se traduce como reino, es el reino. Vale, que es la parte de luz más densa, has dicho, ¿no? Más densa. De arriba lo más sutil, abajo más densa. Pero lo más curioso de todo es que lo que permite todo esto es Malhut. Curiosamente, o sea, si esta bajada de la luz no tendría sentido si no existe Malhut. Ya. Eso es lo curioso. Y a la vez todo se tiene que hacer en Malhut. Hay una tendencia a decir, no, me voy a elevar a esferas superiores. Dice, no, lo tienes que hacer en Malhut. Porque si no lo haces en el reino, de hecho hemos venido a hacer las cosas en el reino. Ya tenemos tiempo en otras dimensiones, hacerlo en otros niveles. Aquí es Malhut. O sea que todo es igual de importante y en el crecimiento personal o espiritual no es irse a las esferas. Exactamente. Sino en todo. Es aquí y ahora. Aquí y ahora. Esa es la clave. Y además eso insiste muchísimo en los estudios de Cábala. No puedes subir, no puedes estar subiendo. De hecho, ese concepto de subir es un concepto muy mental. Elevarte, ¿no? Sí, es como dice, no existe subir a ningún lado. ¿A subir a dónde? Yeah. No hay que subir a ningún sitio, sino integrar. Más un concepto de hay que integrar todos estos niveles más altos, integrarlos. ¿Cómo? A través de hacer vasijas más grandes, para poder hacer que baje más cantidad de luz. Porque este es el principio de Cábala, ¿no? Claro. Vasija que recibe luz y el árbol de la vida explica cómo llega. Wow. Cómo va bajando. En realidad cada esfera es una vasija. Entonces, en la medida que nosotros vamos integrando estas vasijas, o sea, estas esferas, estos conceptos, ¿qué va haciendo? Esa vasija se va ampliando. Entonces, uno de los profesores que he tenido de Cábala, Moshe Segal, él insistía mucho en... No, es que la luz siempre está. La luz siempre está. Lo único que varía es la vasija. Entonces, si la luz siempre está, dice, tú puedes coger todo lo que hay. La luz siempre está ahí. Entonces, lo único que tienes que hacer es, dice, vale, pues amplía tu vasija. Nada más. Me encaja muchísimo. Porque me venía la sensación... Bueno, en este libro que ya he mencionado, de lo de la ciencia de hacerse rico y demás, lo que dice es como que la vida es en absoluta abundancia, ¿no? Es toda absoluta abundancia y Dios está deseando dar la máxima abundancia. El tema es cómo de abierto estás tú a querer recibirla. Efectivamente. Solamente depende de eso. Es muy bestia este planteamiento. Porque, claro, a mí me hizo un clic muy gordo.
en la cabeza. Y entonces has dicho que esa bajada de la luz es en zigzag. Ujú. Y eso sería tal cual así. Bueno, te podría hacer un árbol diferente. En vez de con ese Ah, esquema, vale. podría hacerte un árbol en formato círculo, por ejemplo, en el cual, Vale. imaginaros que hay, pues eso, un círculo, otro círculo, así todo. Entonces, por fuera de esos círculos estarían estas tres manifestaciones primeras. Está nada, está infinito y está luz del infinito. Ujú. Y a partir de ahí empiezan a venir un círculo grande, que cada vez hay otro círculo concéntrico más pequeño, más, y cada Ah, uno de esos círculos en realidad es una de esas una esferas. de esas esferas. Y son Con lo cual, 10. y son 10. Con lo cual llegaría un momento que nos encontraríamos en ese centro y ese centro es Malhut, es el reino, es la esfera Wow. 10. Wow, qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si lo quieres ver así, la luz iría recto, en realidad. Ya. Ah, vale. Vale, vale. O sea que lo de que vaya en zigzag es por el esquema que se suele usar de árbol de la vida, ¿no? Eso es. Para Y entenderlo. porque siempre va a haber un concepto dual, cuando llegamos a ciertos niveles, ese concepto dual es mucho más fácil entenderlo desde nuestro cerebro. Nuestro cerebro, digamos que, o desde aquí, que tenemos una vida de limitación, aunque sea simplemente conceptos de limitación, porque el concepto de infinito, algo que es infinito, no podemos percibirlo desde aquí. O sea, nos podemos acercar mucho. ¿Vale? Voy a poner un poco de ánimo. Nos podemos acercar mucho, pero realmente es mucho más fácil entender cosas, a lo mejor para luego destruirlas, pero es mejor decir, vale, esto tiene un aspecto opuesto. Por ejemplo, una expansión de Gesed se complementa con una restricción de Geburah. O sea, tú no puedes dar amor infinito, un amor incondicional, si no existe también una restricción. Vale. El rigor siempre está sujeto a la expansión, porque si no se va a desequilibrar la balanza, por ejemplo. Entonces, quiere decir que es como, en esta visión como 3D que has dicho de las esferas, es como que todos tenemos estas 10 esferas Ujú. en nosotros. Y entonces el árbol de la vida te permite entender cuáles están desequilibradas y cuáles no, o cuáles no están recibiendo bien la luz, o cómo. Por ejemplo, en el árbol que hacemos nosotros se ve, por ejemplo, pues cuando pues hay una línea, 2 líneas, 3 líneas, el tipo de línea que hay, una serie de cosas, ¿no? Que luego ya hablaremos de eso, ¿no? Cómo se va haciendo ese árbol. Y entonces cuando tú analizas cada esfera dices, esta esfera, ¿cuántas líneas recibe? ¿Cuántas debería de recibir en un árbol simple? Pero ¿cuántas recibe? Ujú. ¿Y cuántas da? Porque no es lo mismo lo que recibe que lo que da. Ya, Hay veces que está equilibrado, a lo mejor dice, recibe 3 y da 3, dice, perfecto, está equilibrado. vale. Pero hay otras veces que dices, recibe una y da 5, imagínate. Entonces dices, ¿cómo lo da? Entonces dice, pues claro, a pesar de que a lo mejor está equilibrada a lo mejor esa esfera, Vale. porque si estás recibiendo 1 y estás dando 5, tienes 6, entonces parece que está cargada. Dice, sí, pero está de alguna forma dando más que recibiendo. Entonces se va a ver también ese recibir y ese dar. De hecho, hay un concepto que al final va a resumir todo lo que va a ser el árbol, que son 4 niveles de conciencia. En esos 4 niveles de conciencia es, en primer lugar, que además lo va a estar representado en nuestra vida cotidiana, va a estar el deseo de recibir, un niño pequeño que es dame, dame, dame. El deseo de recibir. El deseo de recibir. Luego el siguiente nivel va a ser el deseo de dar para recibir. Una forma como yo te doy porque tú me vas a dar. Claro. ¿Vale? Claro. Que sería el siguiente nivel evolutivo en una persona. El tercer nivel va a ser el deseo de dar, pero es una forma de dar altruista, no recibes nada. Claro, llega un momento que también está en desequilibrio. Y entonces los cabalistas dicen, el nivel más alto que podemos alcanzar es recibo para dar. Entonces, claro, al principio te rompe eso, porque Ya. dices, ¿cómo que recibo? ¿Sabes? En un momento de que empezamos a ver tu esquema y dices, ¿estoy yo preparada para recibir? ¿Para luego dar? ¿O para instantáneamente dar, por decirlo así? Entonces, estar en esa situación de recibo para dar es complicado en una cultura en la cual hay mucha información de no te lo mereces o información de ¿realmente puedo recibir todo lo que la luz me puede dar? A veces no estamos preparados y nosotros mismos boicoteamos eso. Tal cual. Boicoteamos eso. Y sería nuestro ego, nuestros condicionamientos, personaje, lo que hace que se cierre, ¿no? Muchas cosas. O sea, aparte del ego, el ego lo vamos a traducir un poco como no solamente como digamos, como las batas que yo me pongo de
de soy esto, soy lo otro, cojo un personaje, cojo otro, también está relacionado con la cultura que hemos recibido. Las informaciones del subconsciente que nosotros tenemos. Porque imagínate que yo tengo una información de que, yo qué sé, pues en mi familia ha habido muertes que no han sido inapropiadas, por decirlo así, ¿no? Pues hemos pasado una guerra, ha habido asesinatos, muertes, no sé qué, y entonces a lo mejor imagínate que tengo dentro metido el no tengo derecho a vivir, porque mis antepasados murieron. Y está codificado. Y está codificado. Entonces, ¿qué pasa? No tengo derecho a recibir esa luz. Entonces puede ser algo del subconsciente que me dice, no puedo recibir esa luz. No, yo misma porque es una información que tampoco la tengo que hacer consciente para hacer algo con ello. Claro, y aquí es como vislumbrar el potencial de trabajar todas esas cosas y que llegue mucho más luz. Y que llegue más luz. Wow. Claro, la clave es ampliar la vasija. Volvemos otra vez a lo mismo. Que es como un principio de cábala, ¿no? Vale. Guau, qué potente. Pero luego, si te das cuenta, cada vasija en realidad tiene que llegar a ese nivel de recibir para dar. Eso te iba a preguntar, porque esto que has dicho de los 4 niveles de conciencia de dar, recibir, es que cada vasija, o sea, cada esfera recibe y da. Efectivamente. Y cuando o no recibe o no da, entonces es cuando se genera desequilibrio, ¿no? Efectivamente. Vale. O cuando da en exceso o cuando recibe en exceso y no da, por ejemplo. Vale. Entonces, incluso hay situaciones que además están bueno, escritas en el libro que se desarrolla del método, que es, pues eso, sí, imagínate que tú tienes pero no puedes dar. Entonces lo que se produce es una frustración. Tienes una energía que no puedes dar. Yeah. O, por ejemplo, dices, no recibes y tienes que dar. Entonces, si tú no recibes, tienes la sensación de estar acomplejado porque no estás recibiendo. Entonces, tiene el nombre de complejo, por ejemplo. Ya ves, entonces, claro, entiendo que el tema de dar-recibir es crucial. O sea, es la base de todo. El dar-recibir. Es la base de todo, al final. Todo se basa en eso. Si empezamos a analizar todo lo que vivimos en nuestra vida, todo al final se va a basar en eso, en esos 4 niveles. Y la pregunta es, en lo que estoy haciendo en este momento, cosas concretas, ¿estoy equilibrado? ¿Estoy recibiendo para dar? ¿O en qué nivel de conciencia estoy? Hay aspectos de nuestra vida que estamos a lo mejor en el primer nivel de dame todavía. En otros a lo mejor estamos en el segundo, en el tercero y así. Entonces a lo mejor solamente en algún aspecto ya estoy en recibo para dar. Uf, qué potente. Es muy interesante. Cuando empiezas a analizarlo es muy interesante porque dices, claro, mi ego me dice que yo estoy dando para, ¿sabes? Estoy recibiendo para dar. Dice, cuidado porque no en todos los aspectos de tu vida está pasando esas situaciones. Ya ves. Y me comentabas como que había 2 tipos de árboles de la vida, ¿no? Como 2 corrientes o 2 vertientes, ¿o cómo sería? Bueno, es el que viene uno de la tradición judía, sí, pura y dura, o sea, en el cual incluso la estructura cambia. Hay 2 senderos que están en una parte diferente del árbol donde nosotros lo ponemos. Y luego luego está el otro, que viene más del esoterismo inglés, vale, que viene de la rama del Golden Dawn. Sí. Y realmente había 2 autores principales que, bueno, yo creo que ahí fue como una especie de edad de oro, que fueron a recopilar todo el conocimiento en esta zona del sur de Inglaterra, Glastonbury, todo esto, el misticismo, buscar toda la información de diferentes niveles de conciencia. Y entonces aquí aparecen Gareth Knight y Dion Fortune. Y entonces, bueno, pues hacen esta asociación y bueno, hoy por hoy sigue existiendo todo este movimiento ahí, a pesar de que, bueno, ellos ya no están. Pero bueno, se crea toda una unión de todos los druidas, de la información, de toda la magia, de todo el conocimiento que pueden, esotérico y todo lo que pueden recopilar ahí, ¿no? Y entonces sale de ahí, ese árbol sale un poco de esa búsqueda, ¿no? Pero como independiente de la versión judía, ¿o no? ¿Beberían pero mezclarían con sus conocimientos? Posiblemente un complemento, porque ¿no? hay cosas que son iguales, o sea, hay cosas que sí. Lo que pasa es que la forma de interpretar, la forma de luego del trabajo, que como se hace en la parte cabalista, digamos, más tradicional, o en la parte esta, digamos, como más que permite otra serie de relaciones con el árbol, pues entonces, claro, pero sí siempre hay paralelismo, o sea, siempre hay cosas que se van a complementar.
Y lo que me comentabas era que para tú construir el árbol específico de una persona, el método es el que desarrolló tu padre y que te enseñó, ¿no? Eso es. Con este libro, ¿no? Con ese libro. Entonces, bueno, él escribió un libro junto con estas dos alumnas que Sí. eran, pues eso, Carmen Aut y Dulce Millera. Y el libro se llama el Sefer HaNeshama, el libro del alma, y desarrolla justamente un desarrollo como para llegar a ese conocimiento de ti mismo, ¿no? De ese alma, ¿no? Entonces, en ese método, lo que va haciendo es todo como una especie de etapas de construcción del árbol. Lo saca a través del nombre de registro civil, primer apellido, segundo apellido, el día de nacimiento, mes y año de nacimiento. La hora no. En principio la hora no. La hora luego la vamos a encontrar más adelante, pero en principio el método empieza así, ¿no? Es muy interesante porque aquí ya empieza el primer problema que nos encontramos, no todo el mundo, pero pero es que yo tengo dos nombres. Ya, pero es que resulta que yo nazco a ti, pero aquí me bautizan, entonces al final tengo dos nombres de registro o dos fechas de registro. Y entonces ahí empieza a haber el primer cambio, ¿no? La primera, digamos, como movimiento que le haces a la persona cuando le haces el árbol. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que me he encontrado, pues eso, pues mira, un caso de ahora que resulta que la persona tenía un nombre y en el tiempo en el cual nace le ponen dos nombres y le bautizan, un abuelo muere. Y en ese momento, en el bautismo, le meten otro nombre más, que es el nombre del abuelo. Y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con cuántos nombres hacemos el árbol? Y entonces, a partir de ahí, él, bueno, pues ahora es muy interesante su proceso. Ya se lo comentaré a él, que hemos comentado esto, no se lo he pedido. Y entonces, bueno, pues está habiendo una serie de transformaciones en él mismo. Y yo creo que es un poco ese reconciliarse con su sentir profundo, en realidad. Que al final empiezas a darte cuenta de ostras, esto lo tengo aquí. Ya, porque afecta, ¿no? Tú decías que según el nombre... Afecta. De hecho, tengo una amiga, por ejemplo, que también le habían puesto un nombre que no tenía nada que ver con su nombre de registro. Y cuando ella ha empezado a asimilar su propio nombre de registro, dices que he cogido una fuerza y entonces ella, es como, fíjate, es que ella me llamo ahora sí, tal. Entonces va como creciendo, ¿no? Porque es como, sí que es verdad que cuando hay una dislocación de nombres, muchas veces hay una dislocación de personalidad. Entonces, no puedes encontrarte, es como que el nombre va a determinar ese espacio en tu vida. Es como que sí que hay gente que como que no se siente que le pegue su nombre, ¿no? O, por ejemplo, también. Entonces, eso hace porque no se identifican con ello. Entonces, la identidad, cuando tú te identificas con un nombre, ese nombre tiene que ver con tu misión de vida. Con lo cual, si tú no te identificas con tu nombre o tienes varias posibilidades de nombre, no sabes en qué dirección moverte. Hay una parte del subconsciente que dices, ¿en qué dirección me muevo? Pequeñito paréntesis, si estás buscando tu propósito, aquello a lo que deseas dedicarte, que te llene por dentro, a todos los niveles y no solo en el material, te dejo en la descripción gratis el mapa de propósito, más un audio explicativo donde Gaby López, profesora de la Escuela del Sendero y en los retiros, psicoterapeuta experta y muchas cosas más, te va a dar pautas muy potentes y herramientas para que lo recorras ya, alineado con tu esencia y que des el primer paso para manifestar la realidad que deseas. En la descripción tienes el enlace gratuito. Entonces, cuando los padres escogen el nombre, estarían como sintonizando con lo que esa persona ha venido a ser. Parece ser que sí. Porque lo que decías en el otro vídeo, en el de Gematria, claro, si las palabras y las letras tienen un valor numérico y además una vibración, entonces es un código, ¿no? También. Cada nombre. Entonces nuestro nombre nos codifica. Efectivamente, y nos da una misión de vida. De hecho, es tan importante que, por ejemplo, hoy en día en el mundo judío, los rabinos son los que van a determinar también, van a ayudar a la familia a ver si ese nombre es correcto para ese niño. Pero imagínate que hay un niño que va a enfermar de peligro de muerte. Entonces, a los niños hasta cierta edad les permiten, el rabino tiene que elegir otro nombre para ayudarle por ejemplo, es una de las ayudas que hacen para poder ayudar a sanar al niño. Pero ¿qué pasa? Que si le cambian el nombre, le cambian de destino. Porque el nombre está determinado por el destino que va a tener. Entonces, por ejemplo, mi nombre es Pilar. Yo soy un pilar. Yo sujeto estructuras en mi vida.
porque mi nombre significa algo. Ya ves. Entonces, igual que eso, pues fíjate todos los nombres chamánicos que todos siempre tienen una información, el nombre o los significados de los nombres que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si a un niño le cambian el nombre, le van a cambiar el destino. ¿Quién asume ese destino que se deja? El rabino. Entonces, el rabino está preparado para asumir el destino de ese niño que ya se va a cambiar de nombre. Wow. Lo asume, o sea, como que lo asume, lo gestiona. Está capacitado, supuestamente está capacitado para poder gestionar eso y que a él no le suponga una enfermedad. Wow. Entonces, claro, es muy potente. Me parece muy interesante y una labor de mantener vibracionalmente esa energía brutal, ¿eh? Entonces, cuando alguien ya siendo adulto se cambia el nombre, estaría diciendo como que quiere cambiar su destino o... Más o menos. Este concepto de cambio de nombre viene mucho en las tradiciones cuando has llegado a un nivel de conciencia. De repente decimos, ahora te cambio el nombre y te llevo a otro nivel de conciencia, en realidad. Entonces, deberíamos de cambiarnos el nombre, desde mi punto de vista, cuando hayamos alcanzado ese nivel de conciencia. No cuando queremos rechazar nuestra misión de vida, por decirlo así, o sea, nuestro destino. Si nosotros cambiamos el nombre, el problema es que no estamos haciendo lo que hemos venido a hacer. Yo puedo, digamos, hacer un salto evolutivo cuando yo ya he trabajado con esto, siento que ya este proceso ya está completo y entonces de forma natural tendría que surgir el siguiente nombre. Vale. Wow. Como un proceso de decir, bueno, pues ya estás en otro nivel, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando nos han puesto el nombre, ese nombre más la fecha de nacimiento es lo que construye nuestro árbol específico, ¿no? Claro. Entonces, digamos, si el nombre va a determinar ese espacio donde nosotros nos vamos a mover, ese destino, la fecha de nacimiento también es importante, porque la fecha de nacimiento nos va a dar el tiempo en el cual estamos realizando esa misión. Es como estamos en el espacio-tiempo, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en ese espacio y en ese tiempo, al final es mucho más fácil realizar lo que hemos venido a hacer. Es cuando aceptas este aquí y ahora, por decirlo así. Entonces, si aceptas esos dos conceptos de aquí y ahora, entonces puedes realmente pues tener pues un apoyo. Digamos, el estar aquí y ahora da un presente que permite ser mucho más consciente de todas las cosas que vivimos, de ser más coherente. Entonces, eso lo permite, digamos, esos dos conceptos, espacio-tiempo. Y cuando entonces se construye eso, ¿qué aparece? ¿Cómo ves lo que le ocurre a la persona o qué es lo que se ve a través del árbol de la vida cuando lo construyes de la persona? Vale, pues lo que decíamos antes, hay veces que cuando ya vas sacando una serie de números, familia de números, y luego todos esos cálculos que se van a hacer se van a representar en el árbol, se va a ver, pues eso, qué esferas, que significan cosas, aspectos nuestros, va a recibir energía, más, menos, si está equilibrado, si no está equilibrado, si aquí tiene una sobrecarga, si aquí tiene pues a lo mejor una maestría, tiene un karma, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a determinar también en qué dirección tendríamos que movernos. Es decir, bueno, parece que yo en esta vida vengo a trabajar esto o vengo a desarrollar esta maestría. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que puede permitir ver el árbol o dónde están los desequilibrios o un poco, depende de la esfera, depende de las líneas, unas cuantas cosas. Que ahí es ya todo el proceso de construcción. De construcción del árbol. Eso es. Y uno mismo puede, a través de solamente estudiar el árbol de la vida y todas las esferas, etcétera, sanarse, o por medio de construirlo es mucho más potente. Para mí es más interesante que la persona se autoconstruya el árbol. Se autoconstruya. Sí, se construya el árbol. Que tú también lo enseñas a hacer, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pasa una cosa muy interesante, que es equivocaciones. Las equivocaciones que cometemos cuando, por ejemplo, tenemos que hacer los cálculos de pasar nuestro nombre a números. Como todo se tiene que traducir en números, entonces imagínate que ha habido un error en el nombre, en el apellido, en primer apellido, segundo apellido. Si hay un error, por ejemplo, en el nombre, hay una resistencia a aceptar ese nombre. El nombre, en realidad, es el que va a dar la misión de vida. Entonces hay una resistencia a aceptar la misión de vida. Wow. ¿Vale? Imagínate que el error es, he cometido un error en el primer apellido. Si nosotros vivimos en España con dos apellidos. Hay muchos países que solamente utilizan el primer apellido, pero así todo se va a coger el de soltera también de la madre como segundo apellido.
Entonces va a coger el primer apellido del padre primero y el segundo apellido el primer apellido de la madre también, que sería el de la madre soltera, ¿vale? El que coge ella de su familia. Si nosotros nos equivocamos en el apellido del padre, ¿qué pasa? Hay un conflicto en esa línea. Y si nos equivocamos en la de la madre, hay un conflicto en la de la madre, en la línea materna. Vale, vale. Con lo cual nos está hablando también de cosas transgeneracionales, de una línea o de otra, por ejemplo. Hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando... Bueno, varias cosas, ¿no? Porque me gustó un montón y me sirvió un montón, pero varias cosas como que destaco cuando me construiste el árbol. Y una de ellas era como... yo lo recuerdo como lo de los ejes kármicos. Como, mira, aquí hay 2 ejes kármicos que si los trabajas va a ser súper potente porque tal. ¿Podrías explicar qué es esto? Vale. Dentro de este desarrollo del árbol hay 3 etapas. Uno que sería, digamos, primero crea esa estructura, que serían lo que se llaman los nativos. Otros que va a ser lo que se llaman los activadores, que van a ser activadores de todo lo que vamos a recoger de la información de la familia, por un lado, y lo que vamos a recoger a nivel social, por otro lado, y activadores de tiempo, que son una serie de ciclos cortos y largos que se van a desarrollar. Y luego hay una tercera etapa, que se llaman los vocacionales, que es donde viene tu pregunta. Vale. Entonces, tu pregunta viene porque ahí se van a dar 2 situaciones. Uno, que se va a hacer, digamos, la parte de unas líneas, unos senderos que aparecen, que se llaman los senderos semilla o senderos kármicos, y otros, lo que va a ser maestrías. En este caso, tanto la parte kármica como la parte de maestrías hay que trabajarla, porque son la vocación, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que en un sendero kármico lo que va a suceder es que es como una constante que está ahí, que cada cierto tiempo a lo mejor se te va a repetir. O sea, yo, por ejemplo, tengo un karma en el sendero de la relación con mi madre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo siempre que estar revisando qué relación tengo con mi madre. Entonces, hay días que la adoro y hay otros días como un poco ahí en dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Y entonces a veces que yo misma me miro y es como, bueno, a ver cómo llevo este tema, ¿no? Entonces es como una constante en mi vida. No es que esté siempre focalizando hacia ahí, pero tal. Pero también tiene que ver con esa relación con la elección y la renuncia, por ejemplo. Entonces tengo que elegir y renunciar. Entonces también el trabajo del desapego es el gran trabajo del desapego. Entonces es continuamente también hacer un trabajo de tengo que elegir una cosa y renunciar a otra. Que ese sería ese sendero que me une a la relación con mi madre, por ejemplo. Mientras que a lo mejor hay otros que tienen que ver con maestrías. Entonces las maestrías por ejemplo, tengo una maestría en la comunicación, ¿vale? Y era como, ¿de verdad? Yo súper tímida, me costaba muchísimo hablar y tal. Pero en el momento que te pones a hablar, empiezas a desarrollarlo. En principio partes también de la misma idea de no sabes nada, tienes que empezar como de cero, pero resulta que cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a desarrollarte, al final sí que te das cuenta de que has llegado a un nivel, digamos, de poder explicarte, de poder expresar desde otro sitio. Y esa es la maestría. Y esa es la maestría. Wow, qué interesante. O sea, como que te va enseñando dónde tienes cosas ahí como heridas o trabajos ahí potentes o cosas que potenciar y que pueden ser poderes, o bueno, por decirlo así, ¿no? Virtudes que Virtudes. tienes. Lo interesante es que también estás como obligado, entre comillas, a desarrollar tus virtudes, tus maestrías. Porque ¿para qué las tienes si no las puedes desarrollar? Yeah. Entonces esto es, si tú no desarrollas tus virtudes, tus potencialidades, por decirlo así, al final se te van a ir mermando. Y no te tiene apagas. sentido, te apagas. Es como que cuando alguien viene con una habilidad muy potente, ¿por qué la tiene? Claro, tienes que desarrollarla. Esa es la interesante. clave. Y otra parte que también me llamó mucho la atención era cuando me hablabas de ciertos ciclos, como si hubiera periodos de crisis, y se queda muy reflejado ahí en todo el árbol de la vida, o anticrisis. ¿Qué es esto y qué nos indica? Vale, en la parte esta de la fecha, van a salir esos conceptos que dices tú de ciclos que van a ser uno que va a estar el ciclo corto y otro el ciclo largo. El ciclo corto está medido en meses y el ciclo largo está medido en años. Cada uno tiene su ciclo, depende de su fecha de nacimiento y todo esto. ¿Qué pasa? Que dentro de estos ciclos puede darse en 3 modelos diferentes. 2 de ellos que tienen un concepto de crisis y otro que tiene un concepto de anticrisis. Los de crisis simplemente se dan en tiempos diferentes, se va a dibujar como un senoide que en un modelo va a estar 3 veces, se va a repetir, por decirlo así, en esa interpretación, y en otro se va a dar solamente una vez. Pero la crisis en realidad va a representar como una ausencia de energía.
Es como si Crisis sería ausencia de sería energía. esencia de energía en ese sendero o una disminución de la energía en ese sendero. Y siempre es como un seno, o sea, como arriba, abajo, arriba, abajo. Sí, siempre lo vamos a representar arriba, abajo y vuelvo otra vez al centro. Es como una línea media que va a hacer, supero la línea media, paso por la línea media al abajo y vuelvo a ir a la parte media. Y eso se va a repetir así. Entonces, todos tenemos ese ciclo de más energía, ausencia de energía. Sí. Como una onda. Como es una onda. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos una crisis, lo que va a hacer es que en esos momentos de crisis es cuando realmente es como si desapareciera esa energía de ese sendero. Entonces, claro, hay contrastes. Tú dices, ay, pues potente, tengo energía. Y de repente dices, no la tengo. Y es porque en ese momento va a coincidir que tú estás en esos puntos cero, por decirlo así, de ese ciclo. Cuando se produce todo lo contrario, una anticrisis, es un exceso de energía. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces, contaba mi padre, el caso de una persona, no sé quién es, o sea, que me perdone quién es, pero me parecía siempre como muy interesante, además que lo cuento en los cursos un poco así, ¿no? Uh-huh. Que la gente cuando les cuento esto, que es, resulta que dice, había una persona que, bueno, pues que no tenía pareja ni nada y estaba así que se quejaba, ¿no? Y entonces mi padre le llega y le dice, dice, pues enseguida tienes una anticrisis en la parte de la pareja. Y entonces, no sé si al mes siguiente tenían clase y tal, y le dice, le coge por banda, le mete en la habitación, dice, ¿qué me ha pasado? Dice, resulta que justo, dice, he estado en una anticrisis y me han aparecido 3 novios. Yo ahora tengo un problema porque no sé a cuál elegir. Eso es una anticrisis. Vale. Y que me parece súper curioso que todos tengamos eso como tal cual una oscilación energética. Y todos vamos arriba, abajo, ¿no? Sí. Interesante. Y claro, conocer cuándo nos toca, ¿qué hace? ¿Nos previene o qué hacemos? Pues mira, en principio, esto es como pasar por la misma piedra varias veces en tu vida. Vale. ¿Qué haces? La primera vez yo digo que es el día de la marmota. ¿Sabes? La película esta que vas repitiendo lo mismo Sí. hasta que llega un momento que puedes pasar al siguiente día. ¿Cómo? Dice, si pasas siempre por el mismo sitio, lo que te está permitiendo eso es cuántas veces tienes que repetirlo para ser un maestro. Ahí. Entonces, cada vez que tú pasas por una crisis, una anticrisis, te va a permitir experimentar algo que cada vez vas a ir como mejorándolo. Esa es la clave. Uh-huh. Hasta que llega un momento que dices, ya sé que me va a venir, simplemente es, vale, ¿qué hago? Aprovecho esa energía para algo. Por ejemplo, hay uno de estos 3 modelos que te decía de representación, que hay un momento que entramos como, no solamente se va a representar en 1, 0, menos 1, este 0 va a ser cuando la ausencia del sendero, pero imagínate que pasa por la parte de menos 1. Sí. Entonces dices, ¿y cómo se interpreta eso? Dice, es un momento de recogida, como una especie de yin, de recogida hacia adentro. Entonces va a permitir incluso las ausencias, los ceros, o el yin, el menos 1, va a permitir hacer un trabajo de introspección profunda. Vale. Entonces es como esa oportunidad que te da una crisis o una ausencia o un menos algo para meterte. Es como si estás en ese momento en una investigación de ti mismo, es perfecto ese tiempo. Entonces te va a decir cuándo tienes que meterte en esa introspección y cuándo dices, no te metas porque estás en la parte alta, ¿para qué te vas a ir ahí arriba? ¿Sabes? No puedes. ¿Crees que si uno está como un poco pendiente y se escucha, puede detectar esto aunque no se haga regularmente el árbol de la vida? Sí, a ver, de hecho, una vez que se hace el árbol, tú puedes decir, mira, me voy a hacer un mapa de toda mi vida prácticamente, Vale. Y ya sé cada cuánto tiempo voy a entrar en crisis, en anticrisis o lo que sea, ya está. Es relativamente fácil. Y eso. comentabas ciclo corto y ciclo largo. Es como que hay diferentes tipos de oscilación. Sí, de hecho, mientras que uno está haciendo una onda, el otro está haciendo otra, en tiempos diferentes, con lo cual hay veces que se dan, claro, combinaciones de uno está haciendo así y otro está haciendo así mucho más largo, ¿sabes? Normalmente el ciclo corto, claro, se van a representar como mucho más como si fuera una frecuencia como muy rápida, y el largo va a ser como mucho más, como parece que va a ser mucho más largo, ¿no? Esa onda, ¿no? Lo que pasa que, claro, todo depende, porque no es lo mismo una persona que ha nacido el 1 de enero, por ejemplo, en un ciclo corto, que van a ser 2 meses de ciclo. Entonces, de 2 meses es hecho esto y esto en 2 meses. A uno que ha nacido el 31 de diciembre, que va a tener 43 meses.
Entonces, imagínate este ciclo en 43 meses o este ciclo en 2 meses. No lo pillé, o sea, ¿por qué las diferentes fechas de nacimiento implica que los ciclos son diferente Más duración? cortos, porque tiene que ver con la suma del día y el mes. Por ejemplo, un ciclo corto. Vale. Entonces, claro, no es lo mismo un ciclo de una persona que ha nacido el 1 del 1, Sí. que al final vas a sumar 1 del 1, el día 1 de enero más el 1 del mes, que van a ser un ciclo de 2 meses. Vale. Entonces, ¿qué haces? Dice, este senoide, esta curva, la va a realizar en 2 meses, con lo cual va a pasar, si por ejemplo, imagínate que tiene 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, pues esto va a pasar, son digamos, como crisis muy rápidas. O sea, es una persona que va muy rápido. Muy rápido. Entonces tiene que pasar por eso muy rápido. A una persona que a lo mejor al final ha ido al final del año. Entonces, claro, como va sumando el día, imagínate, y el año y el mes, ¿qué pasa? Que claro, se puede alargar en que eso se pueda convertir en 40 y tantos meses. O sea, que los ciclos de cada persona no son iguales de duración. Son diferentes, cada uno tiene un ciclo diferente. Tanto los cortos como los largos. Efectivamente. Wow, qué interesante. O sea, como que cada persona vibra diferente, ¿no? Tiene velocidades diferentes de situaciones. Hay veces que incluso el tipo de estos modelos que decía va a tener, las crisis van a ser crisis muy rápidas, que se llaman las crisis lanzaderas, porque a lo mejor hace ¡chum! Es como una montaña rusa, ¿no? Cuando coges el cochecito y hace va muy rápido, entonces pasa por ahí muy rápidamente, o en ese cambio de curvatura hacia el otro lado hace como crisis mucho más lentas, por ejemplo. ¿Y por qué hay ciclo corto y ciclo largo? O sea, ¿qué cosas ocurren en la vida en cada ciclo? ¿O? Pues depende, porque luego puede afectar a un sendero, puede afectar a otro, dependiendo, porque claro, cada uno le afecta a un sendero. Vale. Entonces, eso también depende el propio ciclo te va a decir a qué sendero pertenece. O sea, es decir, el número que va a salir de cuenta, por ejemplo, el que decíamos, el que ha nacido un 1 de enero, que va a ser un ciclo corto de 2 meses, le va a afectar sobre el sendero 2. Y entonces el sendero 2 tiene que ver con esa intuición que viene justamente de la esfera de arriba, de la esfera de Keter. ¿Los senderos qué serían para que lo...? A ver, las esferas que decíamos antes, que eran como esa recogida de la luz, de esa bajada, en realidad son aspectos objetivos de la persona. Vale. Mientras que los senderos es el aspecto subjetivo de la persona. Vale. Entonces, ¿qué va a hacer esos senderos? Por ejemplo, ese sendero 2 que decíamos va a dar aspectos de esa persona en relación con, por ejemplo, con la divinidad, con aspectos superiores. Vale. Por ejemplo, entonces va a pasar estos ciclos rápidos, le van a hacer estar continuamente en una relación continua con todo lo que son aspectos de la divinidad o aspectos mentales o cosas así. A ver si lo he entendido, no sé si sería correcto. Entonces, como que todos tenemos las esferas y eso es objetivo, es como la estructura humana, pero luego los senderos es cómo tiene cada uno las conexiones entre esferas. Efectivamente, vale, y cómo se relaciona con esto, con esas esferas. Vale, o sea que senderos, parte subjetiva de cada uno, y las esferas es para todos las mismas. Efectivamente. Wow, qué interesante. Vale. Sí. Y encima se llama el sendero esto. Claro, qué curioso. Sí, qué curioso. ¿Y cuántos senderos hay? 22. ¿22? 22. Como los caracteres del alfabeto hebreo. Efectivamente, por eso también tiene una relación con las 22 letras del alfabeto hebreo. Wow, qué interesante. Claro. Dan ganas de estudiarlos y saber cuáles son. No, las cosas no son casuales. Molaría meterse como muy en profundidad en ciertos temas, pero claro, es que es muy largo, ¿no? Sí. Pero bueno, que muy interesante para tener una estructura ahí como general, un mapa mental de qué es esto y lo potente que es. Es que parece como una tecnología, ¿no? O sea, como una herramienta, no sé. Supuestamente, seguro que es una herramienta que viene del futuro. También. Y relacionado con esto de los ciclos, también me comentabas, como hemos hablado de muchos temas, antes me comentabas que en la vida humana también hay como ciertas fases, ¿no? Cuando somos niños, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco de esto? ¿Cuáles son nuestras fases como humanos? Pues mira, en esta construcción del árbol se va a ver como 3 etapas diferentes dentro de los nativos. O sea, dentro de la primera etapa vamos a tener como 3 etapas también. Estas 3 etapas tienen que ver con esa estructura que decía, ¿no? De crear esas estructuras, recoger esas estructuras. ¿Pero de dónde cogemos esas estructuras? En una primera etapa de vida la vamos a coger de los padres. Entonces,
todo lo que recogemos y todo lo que nos pasa y todo el tikkun que nosotros nos vamos a... El tikkun es la reparación que venimos a hacer. La reparación del alma, ¿no? Del alma que va a hacer. Todo lo que nos pasa va a estar en un tiempo que va a ser de 0 a 12 años, 12, 13 años, dependiendo. Y eso va a ser 100% responsables, por decirlo así, los padres. O sea, hasta 12, 13 años, 100% responsables de lo que le pasa al hijo, los padres. Los padres. A partir de esa edad, hasta los 21 años, somos al 50%. 50% los padres, 50% la persona. Y a partir de los 21, 100% la persona. O sea, esto de la mayoría de edad a los 21, como teníamos antes, tenía una razón de ¿Antes ser. era así aquí? Sí. En Estados Unidos es así, pero yo no sabía que aquí antes era así, en España. Hace unos años eran 21 años. Anda. O sea, y de repente, no sé en qué año, lo cambiaron a 18 años, la mayoría de edad. Ya ves. Entonces, eso tiene un sentido. Y tiene que ver con un sentido, digamos, casi de ley natural en nosotros. O sea, de que tiene que ver con estructuras energéticas nuestras. Ya ves. Entonces, esas etapas, esas 3 etapas, realmente están representadas en ese proceso de construcción del árbol también. Súper interesante para padres, ¿no? Que tengan hijos. Claro. Y que entonces que sepan hasta 12, 13 años. Lo que les toca. Y luego ya ir soltando, ¿no? Efectivamente. Cuando es el momento de las madres que a lo mejor estamos agarrando, tenemos ese sentido de ay, que los hijos que no se vayan, ¿no? ¿Qué les pasa? 21, como los ingleses, todo el mundo fuera, los europeos, ¿no? Que sueltan a los hijos, ya está, ¿no? Sí, así. Ocurre muy así. Claro. Sí, súper interesante esto. Y luego otra parte que me llamó mucho la atención cuando hiciste mi árbol era que había que sacar el tikkun. Y era a través de sacar unas palabras, bueno. ¿Y puedes explicar qué es esto? Para profundizar un poco más en qué es el tikkun y cómo se hace en la construcción del árbol. En esa construcción del árbol, cuando ya lo tienes construido, resulta que se producen una serie de estructuras que son lo que se llaman las tríadas, que es el escenario, por decirlo así, donde se desarrolla todo esto. Ese escenario permite, pues, estructuras que son triángulos, cuando se completan triángulos dentro de... Con varias esferas, ¿no? O sea, con 3 esferas. Claro, cuando juntas 3 esferas, pero son esferas que sí, o sea, esas triadas ya existen, por decirlo así. Vale. Cuando tú ya las tienes construidas en tu propio árbol, se dice que tú tienes esta triada, tienes la otra, esta no, y así, ¿no? Entonces, cada una de estas triadas está asociado con... ¿Te acuerdas lo de los nombres de Dios que te había hablado el otro día? Bueno, pues los nombres de Dios, con esas terminaciones, el o ya, resulta que están asociados a las tríadas. Ah, vale. Con lo cual, esas tríadas, con esos nombres de Dios, van a permitir que a través de ese nombre que tiene ese nombre en hebreo, hay un desarrollo explicativo de qué significa cada uno de estos nombres de Dios o estos genios, vamos a llamarlos así, vamos a cambiar el nombre, porque nombre de Dios sería cuando son de 3 letras, pero cuando se pone la terminación el o ya, le cambiamos el nombre a genios de la Cábala. Vale. Entonces, estos genios de la Cábala tienen una explicación según su nombre. ¿Qué explicaciones hay? Y entonces, bueno, ahí yo hice una variable con respecto a cómo mi padre lo hacía, que era que simplemente decir a la persona, vale, tú tienes esta tríada completa, esta y otra, y corresponden estos genios. Y estos genios, lo que voy a hacer es, yo te presento todo el texto que está asociado a estos genios y tú eliges la palabra que sientas que resuena contigo. ¿Los textos asociados serían de la Torá? No, los textos asociados tienen que ver con un desarrollo de este nombre de Dios. Estos nombres de los genios. Los nombres de Dios se sacaban de... De Éxodo 14. Éxodo 14. Del versículo 19, 20, 21. Que bueno, esto lo explicaste en el otro vídeo, pero bueno, de ahí se sacan los nombres de Dios, se le pone el o ya, y ya pasa a ser los genios de la Cábala. Eso es. Y como habías dicho entonces, los textos que se utilizan son asociados a esto. Claro, porque cada palabra, aparte de lo que decíamos de la gematria, del valor numérico, que puede dar información, a lo mejor dice, pues esta palabra que tiene este valor numérico se asocia a otros conceptos. Pero vale. También se puede hacer otras cosas que se llaman permutación, por ejemplo, temurá, permutación de esas palabras, de ese genio. Entonces, esas permutaciones permiten otros significados, pero a la vez también se pueden extraer, a lo mejor, pues 2 letras dentro de esa palabra, de ese genio, y entonces sacan otro concepto. Entonces, todo eso genera un desarrollo por cada uno de los genios.
Entonces hay como unos textos. Hay unos textos asociados a cada uno de los genios. Y entonces, a partir de ahí es como, tienes esa tríada está asociada con estos genios y ahora coges estos genios y lee esto y mira a ver qué te llama la atención. ¿Qué pasa? Todo tiene truco, en el sentido de vas a sacar lo que tiene que ver contigo. Entonces, en ese momento, tú vas a resonar. Es como abrirte una puerta. Te estoy obligando a que lo que tú tienes dentro, sacarlo del subconsciente. Porque te resuena, te Porque te va a vibra resonar. esa Entonces, palabra. al momento que efectivamente cuando resuene, tú lo vas a extraer. Que esto es lo que hacíamos, que tú me ibas diciendo, lee esto y cualquier palabra que te llame la atención, por lo que sea, me lo dices y lo apuntas. Y lo ¿no? apuntamos. Y a partir de ahí, lo que hacemos es creamos la frase que tiene una coherencia. Y tiene una coherencia que cuando luego sale, empiezas a decir, ostras, sí que tiene que ver conmigo. Ya, salió una frase muy, muy loca, muy potente en mi caso. Claro. Pues me resultó así. Y sobre todo, la pregunta siempre es, ¿te resuena? Ujú. Porque si no te resuena, no hemos llegado a extraer realmente la información adecuada. Entonces hay que llegar a ese punto de que te tiene que resonar. Y esta frase que se genera es el tikún, ¿no? Es parte del tikún. Es parte claro. del tikún. Es parte del tikún. Y el tikún, entonces habíamos dicho que era la rectificación del alma, habías dicho. La rectificación, esa separación, esa brecha que había entre el humano y la divinidad, por decirlo así. Ajá. Y entonces venimos a reparar esa unión. Entonces, en realidad va a ser el camino que de nuevo vamos a retomar hacia esa unión con la divinidad. Wow. O sea, como que cada uno viene como con una brecha Uh-huh. respecto a lo humano y lo divino, y entonces durante la vida se trata de reparar eso. Efectivamente. Entonces, toda la humanidad está haciendo lo mismo. O sea, deberíamos. Entre todos juntos, cada uno con su brecha, uh-huh. estaríamos reparando la fisura que ha habido entre... Eso es, que se llama la ruptura de las vasijas, se llama. Y eso que has dicho de la humanidad tiene un nombre, un concepto que se llama el Tikkun Olam. Entonces el Tikkun Olam es un concepto de la reparación del mundo. Ostras. Que lo hacemos entre todos, en realidad. Entonces, si tú estás en tu misión, yo estoy en mi misión, el otro está en su misión, ¿sabes? Cada uno estamos haciendo lo que hemos venido a hacer, entre todos reparamos esa brecha. Wow, qué bestia si cada uno conociese su tikkun y los tuviese... Sería muy interesante porque vibracionalmente, cuando una persona está en su misión, en su reparación, lo que permite también es... de forma vibracional, simplemente porque se acerque a otra persona, ayudar vibracionalmente a otra persona a que también encuentre los mecanismos para que él también pueda encontrar su misión de vida. Sí, o sea, simplemente con estar en tu misión y haciendo tu tikkun, ayudas a los demás a nivel... vibracional. Tú ten en cuenta, tú te has encontrado siempre con alguien que está muy bien posicionado y de repente dice, esta persona me ha cambiado la vida. Ya, Simplemente ya. me ha dado como una especie de guía o algo que dices, ostras, es muy potente para mí esta persona. A lo mejor es una pequeña detalle, a lo mejor es algo mínimo, pero es justo lo que a ti te hace un clic para a lo mejor hacer un cambio, un pequeño cambio, hacer algo. Esto es como, me viene la frase de Gandhi de, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Por ejemplo. O sea, es como realmente ocúpate de ti. Eso es. Y no tanto cambiar el mundo, que eso ya va solo. Va solo, en realidad. Wow, qué interesante. Efectivamente. Y qué bonito también porque como que quita mucha parte de lo de, en cuanto nos encontremos juzgando a lo demás, qué mal está todo el mundo, qué mal está todo, fulanito, los políticos, menganito, mi vecino. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Además entramos en un aspecto de queja y la queja lo que está haciendo es bajarnos vibración. No ayuda. Ya ves. Y claro, porque es como que no estamos entendiendo, quejándonos de lo que está ocurriendo fuera, no estamos entendiendo que la inteligencia superior o Dios, si está ocurriendo a nivel global así, es por algo, ¿no? Porque lo que tenemos que ocuparnos es de nuestro tikkun, ¿no? De nuestra misión de alma. De hecho, las guerras exteriores que nosotros vemos en realidad son guerras internas. No todo el mundo ve una guerra desde el mismo punto de vista, si te das cuenta. Uh-huh. Entonces, lo interesante es ver qué es lo que para ti te supone, por ejemplo, cualquier cosa que te haga una distorsión exterior, porque algo te está hablando sobre el interior. Sobre ti mismo. Cuando alguien esté volcando fuera cosas, está hablando de sí mismo. Claro. Wow, qué potente. Claro, imagínate que tú y yo hablamos de otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, ¿realmente estamos hablando de la otra persona? Dice, no, estamos hablando simplemente de lo que yo tengo dentro de mí que veo en la otra persona. Con lo cual nunca realmente hablamos de otra persona, de una tercera persona. Ya.
Bueno, y esto para el tema de YouTube, los comentarios y demás es brutal, porque claro, mucha gente no empieza a compartir contenido en redes sociales por eso, y me lo comentan de, ¿y cómo hacer con los haters y demás? Y yo, pero si es que haters, si es que cada uno está hablando de sí mismo. Claro. Saca lo que tiene dentro. Eso si es bonito, si es malo, o sea, feo, es lo mismo, es lo que lleva dentro. Y va a reflejar, pues eso, lo que tenga. Eso es. Wow, muy potente. Y me comentabas también, o se me ocurre como pregunta, ¿se podría hacer un árbol de la vida de una empresa? Sí, claro. Se podría, ¿no? Tiene un nombre, tiene una fecha de formación de la empresa, ¿no? Wow, pues ya te diré. Claro. Porque puede ayudar mucho, claro. Yo también he hecho bastantes veces, me ayuda mucho, es una herramienta que me encanta, el tema de carta astral, astrología. Tampoco voy a decir cuál es mi preferido. Vale. Pero el caso es que, bueno, el árbol de la vida me pareció espectacular, o sea, como un manual, tal cual un manual. ¿Cómo se conjuga? ¿Se pueden usar los dos? ¿O? Sí, se podrían. Mira, se puede hacer una relación porque resulta que también las esferas representan, como hemos dicho antes, son fractales, ¿no? Entonces también cada una de las esferas es un planeta. Ah, vale. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Keter está asociado con Neptuno, Jotma está relacionado con Urano, y así cada uno, pues Saturno, Júpiter y así, ¿no? Cada uno tiene Geburah, sería con Marte, el Sol con Tiferet, Venus con Nesaj, Jot está en Mercurio, la Luna en Yesod y la Tierra, Malhut, ¿vale? O sea, Vale, cada vale, uno. vale. Entonces, en realidad, una carta natal está relacionada con planetas. Sería como, si las esferas que has dicho son las nuestras, sería que como que los planetas son las esferas del sistema solar, como organismo. De nuestro, por ejemplo, hay una relación, podríamos hacer una relación entre, claro, si yo digo, ¿qué cargas tiene, por ejemplo, tu Keter? Me está hablando también de qué cargas tiene tu Neptuno, Tu Neptuno. por ejemplo. Entonces, ¿y dónde está? ¿Y en qué casa está? Y cosas así. Entonces, perfectamente podría ser un complemento muy bueno a una carta astrológica. Y sería como, o sea, se podría hacer el árbol de la vida del sistema solar y de la galaxia. No tengo ni idea. Si me estás preguntando cosas, no lo sé. Porque si es como fractales, sería como... Supongo que sí, lo que pasa es que tendría que tener, claro, el nombre Claro, que el lo nombre. tiene, la fecha fecha de formación de un planeta. Y dice, bueno, vale. Ya. A ver, sería un poco... realmente no hace falta que hagamos tanta búsqueda por ahí, ¿no? Nos vamos a perder en el universo, ¿no? Sí. Bueno, muy, muy interesante cómo se conjuga. Y me dijiste también que se puede conjugar con el tarot, ¿no? También con el tarot. De hecho, fíjate que en esa igualdad de forma que decíamos antes de letras hebreas, también senderos, 22, 22, también hay 22 arcanos mayores, por ejemplo. Lo curioso es que si cojo la baraja de 78 cartas que tiene, por ejemplo, una baraja de tarot, que serían 22 arcanos mayores que están relacionados con cada una de las 22 senderos. Ajá. Tenemos 10 esferas. En las cartas hay 10 números. Hay 4 palos, pero tenemos 10 números, con lo cual en cada uno, por ejemplo, cada as va a estar relacionado con Keter. Los 4 ases van a estar en Keter, los 4 doses van a estar en Jotma y así sucesivamente. Vale. Luego, las figuras que aparecen, que van a ser 4 figuras, que van a ser el rey, la reina, el caballo y la sota, están relacionados, van a formar, digamos, son 16 figuras. Esas 16 figuras están relacionadas con las 16 tríadas posibles que tienen en el árbol. Con lo cual hay una igualdad de forma, se puede hacer ese paralelismo de igualdad de forma de unas cartas del tarot con el árbol de la vida, perfectamente. Oh, interesante. Al final es como, claro, maneras de describir como estructuras del cosmos, ¿no? Del universo, con diferentes herramientas. Pues, claro. ¿Y también habría paralelismo con los chakras? También hay gente que hace también trabajos con chakras, cosas así, y entonces van haciendo, por ejemplo, de abajo, pues evidentemente está el chakra raíz es la tierra, el segundo chakra sería Yesod, luego puedes juntar los otros para hacer otros y así sucesivamente, entonces vas viendo, digamos, los 7 chakras. Wow. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que se llama la danza de los 7 velos de Salomé. Uh-huh. Y entonces
de alguna forma, esos 7 velos que se va quitando Salomé en la danza de los 7 velos, que va contando también, va cogiendo, por ejemplo, en diferentes chakras que los va juntando, por ejemplo, Gesed y Geburah, son como 2 aspectos de la misma, digamos, como del mismo centro, por decirlo así, ¿no? Sí. O Nesad y Hod, también, es como un centro ahí. Me acuerdo que esto me lo contaste hace tiempo, lo de la danza de los 7 velos, me pareció muy, muy bonito. ¿Lo puedes contar? Bueno, pues a ver, esto viene de una tradición, ¿no? De lo que siempre hemos oído, ¿no? Ese relato. Y entonces, pues es el rey Herodes que bueno, está casado con Herodías, y Herodías tiene una hija que es Salomé. Entonces estos eran idumeos. Entonces cuando se empieza a analizar un poco, dicen, no hay ningún relato del Evangelio que aparezca simplemente el relato de Salomé. Uh-huh. Dice, pero dice, ¿de dónde viene ese nombre de Salomé? Y entonces viene de Shalma, que es la pacificación de las aguas. En realidad. Entonces, en realidad lo que hizo Salomé es pacificar las aguas, realmente, de Herodes, ¿vale? En este caso. Pero Herodías, que era un poco arpía, esta mujer, y como Herodes insistía mucho, pues le dice, vale, vas a aceptar el hacer la danza delante de Herodes, pero le tienes que pedir algo. Dice, ¿qué le pides? Dice, la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, pues bueno, accede Herodes a la petición y ella empieza a quitarse velos. En realidad son velos de conciencia. Uh-huh. Entonces esos velos de conciencia es que cuando te quitas el primer velo, que sería el de Malhut, en realidad lo que está haciendo es quitarte la ilusión de que la materia es materia. De hecho, cuando vamos a nivel atómico hay más espacio que materia. Entonces, en realidad la materia en realidad es vacío. Yeah. Eso es el primer velo. El segundo velo es la inexistencia de la muerte. Vale. A través de Yesod. Uh-huh. La siguiente es la nutrición, la formación entre las emociones y la mente. Se retroalimentan. Tenemos emociones y tenemos mente, la parte mental, simplemente porque lo estamos creando. Es una conformación entre la mente y las emociones, en realidad. Entonces sería el tercer velo. El cuarto velo tiene que ver con Tiferet, que tiene que ver con la ilusión del yo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y separación con el todo. Todo es yo, al final, ¿no? Como una cosa así o no yo. El siguiente tiene que ver con esa energía entre el bien y el mal. No existe, esto es relativo, la ilusión del bien y del mal. El siguiente también tiene que ver con Da'at, que también tenía que ver con un desarrollo también del yo, por decirlo así. Y el otro, la ilusión de Jodma con Binah, está relacionado con el espacio-tiempo, la inexistencia del espacio-tiempo. Es totalmente relativo. Y en ese momento, cuando ya se ha quitado el séptimo velo, a Juan el Bautista le cortan la cabeza. Y entonces dice, ¿cómo se dice sin cabeza? Dice, Bli Rosh. ¿Cuánto vale Bli Rosh? Dice, 543. El valor numérico. El valor numérico. Hebreo. Uh-huh. Y entonces dice, ¿qué más vale 543? Y entonces es Ejía ser Ejie, que es yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, realmente lo que está diciendo es que cuando te empiezas a quitar todos los velos, estos, ¿no? Que van del ego, de no sé qué, de todo, al final, y al final incluso te cortas la cabeza, te quitas los sentidos de lo que percibimos, de tal, al final te quedas con esa esencia y que te quedas con el yo soy el que soy. Wow, es muy potente, ¿eh? Es muy potente. Y ahora, sabiendo un poquito más de Cábala y árbol de la vida, me cala más todavía. Porque hablando, como has hablado de las esferas, wow. Sí. Qué potente. Claro, está muy bien. Muchas gracias. Y en esa búsqueda, además, siempre es lo que estábamos hablando, ¿no? También desde dónde decidimos nuestra vida, ¿no? Desde la esencia o desde el ego, ¿no? Sí, como herramienta comentábamos que a mí me ayuda un montón. Cada cosa que pienso, decido, digo o hago, ¿desde dónde es? ¿Desde ego o desde esencia? Y cuando es desde ego, pues para mí como que lo contrae todo, lo bloquea, densifica, sufrimiento, dolor, que tampoco pasa nada porque a un nivel da igual, o sea, vas a seguir avanzando de una manera u otra, pero claro, a este nivel, cuando se sigue el camino de la esencia, ocurre magia, es como muy divertido. O sea, mi sensación es como de brutal. Posibilidades infinitas. Sí que es verdad que hay que como
no sé si la palabra es responsabilizarse o como hacerse cargo de que hay cosas que habrá que gestionar. Cuando lo haces desde la esencia, pues sí, va a haber que tomar decisiones, va a haber que hacer cosas, va a haber que gestionar muchas cosas que al ego no le apetece gestionar. Pero claro, el camino que se crea es espectacular, es mi sensación, porque se abre, bueno, lo que quieras, ¿qué quieres? Va a ocurrir lo que ni te lo imaginas, ¿no? Claro. Esa abundancia de la luz Sí, está ahí. eso es. Está Sí, ahí. es mi sensación, es como, claro, ¿y qué va a ocurrir cuanto más luz llegue? Pues no lo sé, ni me lo puedo imaginar, Claro, sin límites. Qué eso guay. es. Y otra cosa que me hiciste como actualización en el árbol fue como indicarme que según el año y según mi árbol, hay ciertas direcciones a las que puedo ir, incluso o sea, en plan viajes y demás, que como son buenas o malas, o cómo sería. Vale. Esto es, como este árbol permite esta relación con otras disciplinas, pues claro, a mí se me van ocurriendo cosas, ¿no? Y entonces estudié con una profesora maravillosa, Rosa Casal, pues varias técnicas, y entre una de ellas pues se hablaba justamente de estos números de Feng Shui, que bueno, tenían algo que ver con esa tradición china, pero no estaba asociado, por ejemplo, al horóscopo chino, ¿vale? Tenemos otros números de horóscopo chino, otros elementos. Y entonces ella nos explicó que en este mapa Bagua que se hace el Feng Shui, cada uno de nosotros tiene un número. Entonces se saca a través, bueno, pues de la fecha de nacimiento, del año de nacimiento y tal, y eso pues da una serie de direcciones que cada año, porque cada año también, pues dice, pues a lo mejor este año que estamos en un año 8, 2024 suman 8, pues en qué direcciones cada uno, dependiendo del número que eres, de el cuadro cómo se va a relacionar este año, qué cuadro cogemos de Feng Shui, qué número tienes tú de Feng Shui. Entonces, a partir de ahí va a determinar, entonces se me ocurrió una cosa que explica Maimónides, que son las 10 direcciones del árbol, o los 10 ejes o 5 ejes del árbol. Entonces, en uno de ellos, en uno de estos ejes, explicaba justamente la parte esta de norte, sureste, oeste. Y se me ocurrió hacer un paralelismo entre una cosa y otra. ¿Qué pasa? Que yo sí que había experimentado como si me iba en una dirección apropiada, según el año, pues era como que las cosas fluían. Y si me iba en una dirección inapropiada, pues podían pasar otras cosas, un poco como... ¿Qué permitía en ese momento? Dice, si vas en una dirección inapropiada este año, tienes que hacer un trabajo hacia adentro, como una especie de trabajo introspectivo, o tienes que sujetar la energía de la situación, por decirlo así. Que puede ser como en plan, pues que ocurren cosas, conflictos. Sí, a lo mejor perder unas maletas, a lo mejor lo que sea. O sea, puede haber cosas que pueden ser incómodas en un viaje. Entonces, bueno, yo lo había experimentado, incluso cuando esto nos lo explicaron también, habían dado ejemplos de personas que habían pasado situaciones complicadas si iban en una dirección, si se alejaban más de 500 kilómetros en una dirección inapropiada. Y entonces se me ocurrió hacer esa relación con el árbol. ¿Qué pasa? Que, claro, en esas direcciones pues tienes, en realidad, no tienes solamente norte, sur, este, oeste, sino también tienes el noreste, o sea, tienes las 8 direcciones que son los puntos intermedios de las 4 direcciones, y eso permitió que también estuvieran relacionadas con senderos o esferas. Si eran norte, sur, este, oeste, serían las esferas, o si fueran noreste, sureste o cosas así, dieran senderos. Ajá. Y he visto que al hacer ese trabajo también coincide, de tal forma que va a decir este año concretamente qué es lo que te va a hacer trabajar este año, qué tienes que trabajar este año. Entonces, a lo mejor, pues si tienes que ir a, pues yo qué sé, pues al este, que sería el sol, pues entonces, ¿qué sería Tiferet? Pues tienes que trabajar ese trabajo de tuyo superior. Ah, vale. Por ejemplo, si tienes que ir hacia el oeste, tienes que relacionarte con esa parte de pues, los aspectos de la muerte, los aspectos de dejar las cosas, de abandonar, o sea, de terminar ciclos también. Y de dejar muchas veces esas caretas que supone Yesod, por ejemplo. Y así cada uno te va indicando cosas o las fases intermedias, es decir, por ejemplo, a mí este año me toca hacer un trabajo de transmutación. Tengo que cambiar internamente cosas. Y es por lo que me corresponde este año. Wow, qué potente. Pero, claro, este es en el árbol nativo.
pero luego tenemos el árbol del año. Vale. Entonces el árbol del año, en realidad, cada año podemos hacer el árbol de este año. ¿Por qué? Porque estamos en el 2024. Como nosotros, aunque es establecido a nivel social, tenemos este calendario gregoriano que nos dice que estamos en el 2024, pero como todos lo vivimos como desde esa integridad de asimilamos cuando empezamos el año, es como, venga, voy a entrar en el año y tal, y vivimos ese número, ¿no? En nosotros, pues podemos utilizar esa energía realmente para meter esa energía también en el árbol. Vale. Y entonces a partir de ahí podemos ver qué es lo que qué es lo que me supone trabajar este año a nivel de karmas, que es lo que hablábamos antes, a nivel de maestrías, a nivel de dirección, en qué dirección, digamos, tengo que trabajar en el árbol. Pero también me va a permitir decir, si yo me voy en esa dirección, me va a ayudar a hacer esa transmutación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es como que en esa dirección voy a hacer esa transmutación. Al ir a ese lugar, esa es la energía que hay. En esa dirección. Wow, súper interesante. Así. Sí, eso que decías del año se puede relacionar un poco con lo de la revolución solar en la astrología, que también puedes decir, te pueden leer lo que este año te depara un poco en... No lo conozco mucho, pero seguramente sí. Si tú me dices qué es lo que va a deparar el año, es así. Sí, es como las energías que van a estar más predominantes durante el año, para estar pendientes o trabajarlas. Eso es, pues sí, es lo mismo. Vale. O sea, o un paralelismo. Vale, súper interesante. Pues creo que con esto hacemos un mapa muy completo del árbol de la vida. De nuevo, igual que en otro vídeo, dejamos tu Instagram en pantalla para que quien quiera y luego en la descripción. Y recordamos que está el otro vídeo con Pilar de Gematria, que ha sido súper interesante, súper potente también. Así que si quieres comentar alguna cosita que nos haya quedado en el tintero o... No sé, ahí está la información y que la cojan con mucho cariño. Eso es. Y que el árbol de la vida es súper potente. Es una herramienta, a mí me parece como tal cual el manual del alma. Lo he escuchado varias veces como lo grabamos y me ayuda un montón. Así que bueno, espero que te haya gustado esto. Investiga el árbol de la vida. Es una herramienta brutal. Y si nos ayuda a todos a conectar con nuestro tikkun y a hacer nuestra reparación de alma, y todos, cada vez más gente lo hacemos, pues puede ser brutal, ¿no? Sobre todo que cuanto más seamos que estemos en nuestro camino de alma, da igual la técnica que utilicemos, mejor nos va a ir a todos. A todos. A todos, porque esto lo hacemos entre todos. Lo hacemos entre todos. Pues muchas gracias, Pilar, de nuevo por venirte por aquí al canal. Gracias, Rubén, como siempre. Amigo. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.